Hola, este es el video para la estación 5 del curso de Ética, Profesión y Ciudadanía, donde se abordará el tema de la detección de los mecanismos o resortes del desentendimiento moral en las organizaciones. A continuación, se analizará al doctor de la Universidad de Stanford en Psicología, Albert Bandura, sobre su teoría del desentendimiento o desvinculación moral, para después continuar con una entrevista a un empleado de la empresa mexicana automotriz Nemak y entender cuáles son las posibles causas de desvinculación moral en las empresas del ámbito ingenieril. ¿Qué es desentenderse? Albert Bandura lo explica así. Lo que me desconcierta es que la mayoría de nuestras inhumanidades de gran alcance se perpetúan por gente que en otros aspectos de su vida pueden ser compasivos y humanos. El reto aquí es poder explicar por qué la gente buena puede hacer actos crueles. Su investigación examina el papel de los mecanismos que nosotros hacemos, los humanos, para desvincular moral en el ejercicio de la agencia moral. Estas autorregulaciones reglamentarias nos ayudan a desvincular selectivamente nuestros prejuicios, pudiendo convertir los actos prejuiciosos en morales, mediante vínculos que hacemos, oscureciendo las causas personales. La adopción de estándares, él dice, es solo la mitad de la historia y la mitad menos interesante, pues estos estándares morales no son los reguladores de comportamiento. Tenemos el talento para acoplar y desacoplar nuestros estándares selectivamente. Podemos regularlos. De hecho, una persona puede ser excesivamente compasiva y empática, pero cruel al mismo tiempo. Él examina en su paper por qué actuamos de manera inmoral si nosotros nos ponemos estándares morales. Ahora explica cuáles son los mecanismos para seleccionar y deseleccionar nuestros estándares. ¿Qué es lo que nos lleva a desentendernos de la moralidad? Él explica estos mecanismos en 8 principales, divididos en 3 grupos. Los primeros 3 mecanismos, la justificación moral, el lenguaje eufemístico y la comparación ventajosa o ventaja comparativa, son para justificar la acción. Un ejemplo son las guerras que se hacían en nombre de la religión o de un país por honor o ideologías, justificando acciones atroces por un ideal. Después prosigue con los mecanismos para disociar relación causa y efecto, que son desplazamiento de responsabilidades y difusión de responsabilidad. Estos dos nos ayudan, por así decirlo, a quitarnos la responsabilidad de una acción, a atribuírsela a alguien más o a un grupo. Prosigue con el mecanismo de distorsión de consecuencias y, por último, con el mecanismo de atribución de culpas o deshumanizar a las víctimas. A partir de esta información, entrevistamos al ingeniero Alejandro Guerra de Nemak. Le presentamos esta información resumida para que él pudiera tener conocimiento previo sobre las preguntas que le íbamos a realizar. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Soy Norberto Vidaña y te doy la bienvenida otra vez a esta nueva entrevista que tenemos, que nos pidieron de parte de mi clase del TEC, de Ética en la Profesión, Ética Profesional.
Ya tuvimos anteriormente una entrevista contigo donde nos explicaste más o menos cuál es el contexto de NEMAC, que NEMAC es una de las empresas líderes en la industria ingenieril, sobre todo en la industria también automotriz para la creación de monoblocks y cabezas para los coches. Ahora vamos a tener una entrevista con un poco de, ¿cómo se diría? Como una dirección diferente. Ahora vamos a hablar sobre los resortes y mecanismos que activan el desentendimiento moral. ¿Qué es el desentendimiento moral? Estos son más o menos, nosotros tenemos, todos desarrollamos estándares morales de bien y el mal que sirven como guía para nuestro comportamiento. A través de estas guías morales hacemos cosas que nos hacen sentir orgullosos y evitamos romper los estándares para no sentirnos decepcionados de nosotros mismos. Sin embargo, Albert Bandura explica que estas reglas morales tendemos a activarlas y desactivarlas para justificar nuestras acciones. Son, por así decirlo en otras palabras, excusas. Mecanismos de desentendimiento moral o resortes, a través de los cuales quienes perpetran crímenes reestructuran cognitivamente los hechos a través de su narración de los mismos. Tenemos, por ejemplo, conducta cometida, que son justificaciones morales. Se justifican los actos con un imperativo de superioridad moral, como salvar a la humanidad, por ejemplo. Catalogaciones eufemísticas, que son usar el lenguaje para hacer parecer que las conductas malignas son en realidad benignas, minimizando la responsabilidad individual. O ventaja comparativa, representar la propia conducta como benevolente al compararla con la conducta del enemigo. También tenemos otra categoría que se llama agente, donde tenemos el desplazamiento de responsabilidad, pensar que el acto se comete como resultado de una orden directa y que el agente es solo un medio a través del cual se llevó la acción. Difusión de responsabilidad. La responsabilidad individual se difunde cuando el acto es cometido en masa. Consecuencias de la acción. Tenemos distorsión de consecuencias, que es minimizar o desacreditar los efectos de la acción cometida. Deshumanización. Quitarle al individuo su calidad humana o tratarlo como subhumano para llevar a cabo actos perjudiciales sin causar autosanción. Víctima de la acción. Atribución de culpa. Se culpa a la víctima o las circunstancias de lo sucedido. Con estos resortes, teniéndolos en cuenta, nosotros realmente no queremos insinuar que NEMAC o cualquier otra organización hace algo inmoral, sino el objetivo de esta entrevista es más o menos pensar qué es lo que podría pasar potencialmente o qué ha pasado en el pasado y, digamos, este contexto de desentendimiento moral para entenderlo más o menos mejor de NEMAC y pues también para nosotros como estudiantes aprender y usarlo en un futuro y pues que también sea un poco de reflexión para las empresas, sabiendo qué estamos haciendo ahora, si lo estamos haciendo bien, si lo podemos mejorar y si algo hicimos mal o no lo estamos haciendo muy bien, cómo lo podemos dejar de hacer o mejorar. Entonces te voy a hacer las siguientes preguntas, Alex. ¿Cuáles son los principales resortes que detonan el desentendimiento moral en tu organización, ilustrando la explicación con ejemplos concretos? ¿Qué tal? Buenos días, doctor. Gracias. Mira, estoy reflexionando la pregunta y es compleja la respuesta porque en EMAC tenemos un código de conducta bien definido y todos vivimos los valores. Entonces, no puedo pensar en un ejemplo en donde nosotros pongamos alguna justificación para minimizar un daño o tenemos emisiones, tenemos nuestro footprint de dióxido de carbono que emitimos en la atmósfera. Nosotros tenemos una norma, esa norma, y de hecho en México en particular cumplimos la norma también estadounidense o de la Unión Europea, y eso nos hace sentir que estamos cumpliendo con lo que se nos pide. Sin embargo, sabemos que estamos emitiendo como quiera, tenemos emisiones a la atmósfera que la están dañando.
entiendo muy bien eso, que no hay un ejemplo concreto, pero con relación a los resortes, a los mecanismos del desentendimiento moral, ¿habría uno que digas más o menos que se digamos, entabla o se parece a la situación con la que trabaja NEMAC? No puedo pensar en uno, salvo que te comento que todos pensemos que porque cumplimos y excedemos una norma, nos tranquiliza, sabiendo que como quiera estamos emitiendo la atmósfera. Ok, muy bien. Bueno, siguiente pregunta. Si los colaboradores o trabajadores de la organización son conscientes de la presencia de dichos resortes. Fíjate que mi opinión es que no, porque hasta ahora tú que me mencionas el gasto identificando la función de estos resortes que me puse a reflexionar yo, en donde pudiéramos estarlos aplicando, y la única parte que lo puedo yo pensar es en lo que te expliqué. Entonces no creo que tengamos la conciencia que estamos utilizando esos resortes, y todos tenemos en mente que estamos cumpliendo la norma y que con eso es suficiente. Ok, muy bien, muy bien. O sea, y es más o menos igual parejo, digamos, en todos los niveles de la organización. Sí, he tenido la oportunidad de estar en el área staff, pero también en la área operativa, y lo que nos preocupa siempre es hacer los monitoreos, y tenemos una gráfica de control donde estamos siguiendo, y cuando la tendencia tiende a exceder o acercarse al límite, tomamos acciones para prevenir que exceda el límite, pero no estamos enfocados a cómo llegar a cero ahí, sino nomás asegurar que cumplimos con la norma, o con la norma que definió NEMAC. Entonces, eso, reflexionando ahorita con lo que estamos comentando, puede ser que ese es el resorte que tenemos, pero que todos estamos manejando inconscientemente para cumplirlo, y no tenemos en mente que continuamos emitiendo a la atmósfera. Ok, muy bien. Ok, siguiente pregunta. La manera en que los mecanismos estudiados por Bandura, en caso de estar activados, podrían interferir con la consecución de los bienes internos de la organización. No hicieran, porque cumplimos con la norma y estamos sacando los niveles de producción que tenemos que sacar, teniendo en mente que estamos cumpliendo con nuestras emisiones. Entonces, seguimos con la actividad esperada y sin hacer ninguna afectación a la misma. Ok, por ejemplo, con esto de afectación al medio ambiente, ¿hay algún tipo de objetivo, digamos, que cada año se reduzcan las emisiones en tanto porcentaje, o no sé, de alguna forma que se reduzcan las emisiones a cierto tiempo? Sí, sí lo tenemos. Año con año se va severizando la norma mexicana y la de la Unión Europea, y estamos buscando nosotros cumplir la más estricta de ellos. Y año con año estamos enfocados de cómo poner más casas de bolsa o cómo reducir las emisiones de nuestros productos, pero al nivel que se define para ese año. Ok, muy bien, perfecto. ¿Eso digamos, nada más por saber, lo define NEMAC o lo define con estudios de alguna otra empresa o así? Tenemos el certificado de empresa limpia y estamos auditados. Okay. Entonces, algo que NEMAC define internamente, pero lo entrega a la autoridad para que nos lo valide, nos lo certifique y nos esté entregando el cumplimiento el requerimiento de estas emisiones para poder obtener el certificado. Ok. Muy bien. Y última pregunta es, ¿cuáles son algunas estrategias viables para abatir el desentendimiento moral en la organización? ¿Cuáles crees más o menos? Mira, después de esta entrevista, creo que lo que debemos de hacer público o hacer de conciencia en la organización estos resortes. Porque hoy por hoy puedo pensar en este ejemplo, pero ya con la reflexión puedo extrapolarlo a otras áreas, otras acciones que pudiéramos estar ejecutando, que posiblemente ahorita no tenga conciencia, pero ya sabiendo de la existencia de estos mismos, podemos aplicar a lo largo de la compañía y asegurar que no estemos teniendo una falta a nuestra ética o moral por no tener la conciencia de lo que estamos
que, bueno, yo creo que también sería importante que los resortes o mecanismos se transfieran o se compartan en todos los niveles de la organización, que no sea nada más algo así superficial, ¿no? ¿No crees? Sí, claro, claro. Se tiene que tengamos conciencia en todos los niveles para evitar utilizar estos resortes en nuestras decisiones. Ok. No, pues muchas gracias, Alex. La verdad te lo agradezco mucho. Las conclusiones que a manera grupal determinamos son que en NEMAC, por ejemplo, si más personal estuviera consciente de estos resortes, se podrían traer más ideas y soluciones a la empresa que les ayude a cumplir con su función social y alcanzar sus bienes internos. Por ejemplo, si los empleados están acostumbrados a recibir órdenes y ejecutarlas sin cuestionar, se estaría cometiendo el mecanismo de desplazar la responsabilidad. Así, si un operario o un empleado de bajo rango tiene una idea de cómo mejorar un proceso para hacerlo menos contaminante, no se atreverá a decirlo porque piensa que así son las órdenes y él o ella no puede opinar al respecto. Concluimos que en la ingeniería y en las organizaciones o empresas como NEMAC, de industria pesada o de maquila, los mecanismos de desvinculación moral que más se presentan son la difusión de responsabilidad y la distorsión de consecuencias. Los ingenieros, nosotros como profesionales, tenemos responsabilidades con clientes. Las empresas pueden diseñar y construir productos seguros y confiables y tienen la libertad como un lienzo en blanco de hacer lo que se puede hacer, pues a veces no hay reglas en la ingeniería porque se tocan temas o se hacen cosas que nunca se habían hecho antes. Entonces, muchas veces en estas empresas significa que la moral es hacer más que solo seguir las reglas. Las leyes están diseñadas para evitar intenciones maliciosas y garantizar que se sigan los requisitos mínimos de seguridad, pero por lo general no son lo suficientemente específicas como para dar cuenta de cada variable de un diseño o particular para una industria específica. No debería de serlo, ya que las leyes y los requisitos restringen la libertad y la creatividad del ingeniero y el innovador. Entonces, conocer de estos resortes de desvinculación moral es importante para saber cuándo te estás justificando en un acto y cuándo realmente está mal, para poder actuar con libertad y responsabilidad. Muchas gracias.